¿Sabe qué cosa es el froteurismo? ¿Ha escuchado acerca de este término? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo podemos enfrentar un caso de estos? Bueno, estamos hablando de patologías de tipo sexual. Y esto viene a colación de las denuncias que se están haciendo de acoso callejero, de estos pervertidos o delincuentes que suelen utilizar los medios masivos de transporte para estar haciendo de las suyas, sobre todo con las damas. Grabaciones con los celulares o con cualquier otro tipo de dispositivo que luego son colgados en internet, es lo menos quizás. Y uno comienza a mencionar, usted se refiere al caso de la artista, quien hace unas semanas atrás Magali Soler hacía la denuncia, ¿no? Un sujeto que en el Metropolitano, incluso delante de ella, había estado realizando también algunos de estos actos, como masturbándose, según el comentario y la denuncia que ella realizó. Bueno, vamos a conversar con el doctor Guillermo Lat. Él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Estamos hablando de una patología sexual de carácter mental. Sí, efectivamente. Es lo que se conoce como una parafilia. Ajá. Está dentro de un grupo de parafilias. Ya. Es una forma anormal de estimularse sexualmente. Así. ¿Y cuáles son las causas de esto, doctor? Hay múltiples causas y el problema se complica más porque las poblaciones estudiadas no son propiamente clínicas. Es decir, estos pacientes no acuden a la consulta. Por lo general van ya mandados por un juez o han sido denunciados porque han sido encontrados infraganti haciendo tal o cual actividad. Entonces no es muy fácil poder llegar a las causas de este tipo de problemas, pero se menciona en la literatura al respecto que hay abusos sexuales, problemas en el entorno familiar, ¿no? O alguna situación inicial en donde el estímulo sexual fue de esta manera y eso los deja fijados a esta misma forma de estar. Ahora, este tipo de sujetos, eso justamente les da placer. Efectivamente. El estar es la única, rozando. Es la única forma que encuentran además, para poder ser considerado esto como patología. La única manera de estimularse sexualmente es frotándose o tocando inadvertidamente a otra persona. Bueno, estamos hablando aquí entonces, creo que de casos diferenciados, porque hay quienes padecen o tienen este tipo de patología y hay otros que no, porque son muy conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Lógicamente. Para ser considerado esto una patología, durante 6 meses mínimamente, el individuo tiene que excitarse única y exclusivamente a través de la frotación o del contacto inadvertido con otro. Pero hay otras personas que lo hacen, ¿no?, sin que esto sea una patología y sin que sientan remordimiento alguno, ¿no? Efectivamente. Ahora, este tipo de casos, ¿qué tan frecuente es? ¿Hay cifras? ¿Hay algunos datos? Desgraciadamente no tenemos datos ni siquiera a nivel mundial, ¿no? Porque esto, como le digo, estos pacientes no van a la consulta, no buscan ayuda. Además, muchos de ellos están tranquilos con lo que hacen. ¿Es una parafilia moderna? Relativamente, sí, porque para esto se requiere aglomeración de gente, ¿no? Y esto solamente ha sido posible cuando los medios de transporte han sido masivos, ¿no? Ya. Claro, indudablemente en el pasado probablemente esto se haya dado en lugares muy concurridos, en el Ágora, en plazas públicas, ¿no?, donde habría mucha gente. ¿Cuáles son las características de estas personas que padecen de este tipo de patología, doctor? Se excitan única y sexualmente aproximándose o frotándose a alguien. Tiene esto, por otra parte, que ser inadvertido por la persona que va a ser la víctima del frotador, ¿no? Puede ser hombre o mujer el frotador, puede ser adolescente o viejo. No hay un perfil. No hay una edad definida. ¿Pueden ser personas, por lo general, tímidas? En algunos casos, pero no en todos, ¿no? O sea, no hay un perfil propiamente tal de timidez sexual. Al contrario. ¿Bipolares? No, bipolares es una patología totalmente diferente. Sí. Y yo decía esto porque de repente, en un instante, esta persona puede parecer normal y en otro momento, cuando está en ese ambiente, cuando se da esas características que usted mencionaba, ¿no? De
una aglomeración de personas, comienza a salir, a aflorar justamente ese tipo de comportamiento. No, es que el individuo busca ese tipo de situaciones, ¿no? Porque allí es más fácil poder hacer, poder conseguir actuar sus pulsiones sexuales. O sea, y cuando no está en ese ambiente, este tipo de personas, de repente, no sé, tendrán algún tipo de comportamiento distinto al del resto de personas. Mire, estarán nerviosos, ansiosos. Probablemente, un 20% de pacientes parafílicos son parafílicos exclusivos. El restante porcentaje, el 80%, tiene alguna otra patología sexual. Puede ser voyeurista, puede ser exhibicionista, puede ser sádico, original. ¿Puedo decirle yo a esta persona que está enferma mentalmente, porque es un enfermo mental pervertido? Sí, aunque la connotación es pésima, ¿no? Claro. Pero si lo vemos de un punto de vista estricto, es una perversión. Porque creo yo, así es, pervertido es alguien, es mi concepto, doctor, puedo estar equivocado. Un pervertido es alguien que sí se da cuenta, sí se da cuenta quizás de lo que está haciendo. No sé si me equivoco. El paciente froteurista se da cuenta perfectamente de lo que está haciendo. No está fuera de la realidad. Pero no diferencia si es que eso está bien o está mal. Para él probablemente es su modo de vida, pero no sabe que está. Sí lo diferencia. Sí lo diferencia. Sabe lo que es malo y bueno, claro que sí. ¿Ah, sí? Claro. Ya. No puede ser una persona inimputable, a diferencia de un esquizofrénico. No estamos hablando de casos ya graves como los otros. Una persona descubierta infragante en un acto frotador puede ser denunciada tranquilamente y puede tener una pena. ¿Y cuál es el tratamiento? Por supuesto depende de la severidad también. Sí, depende de si es simple o complejo, si está asociada a otras patologías mentales o a otras patologías de la personalidad. El tratamiento fundamentalmente es médico, ¿no? Hay fármacos. En casos muy serios no puede tratarse inclusive el paciente a través de esta castración química, ¿no? Es una forma más extrema, por supuesto, de presentación de esta patología, sobre todo cuando hay la posibilidad de que actúen abusando sexualmente o violando. A este tipo de pacientes, por ejemplo, la castración química resultaría conveniente. ¿Hay clases de froteurismo? No hay clase de froteurismo. El froteurismo es único. O froto mis genitales o toco a otra persona, ¿no? Sin que ella se dé cuenta. Eso es lo que define a un froteurista. Depende de la severidad, entonces. La severidad la va a dar si es que está asociada a otras patologías o si está asociada a otra enfermedad mental. Vamos, amigos oyentes, a invitar también al público a que pueda marcar las líneas telefónicas 251-9422 467-4499. Aquí en Radio Exitosa estamos conversando con el doctor Guillermo Lat Huarachi. Él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, justamente acerca del tema del froteurismo, ¿no? Que creo que tiene su base en el francés frotter, ¿no? Frotter. Que es frotador. Pero ahí no tiene una connotación sexual, simplemente del verbo frotar. Nada más, ¿no? Nada más. Vamos con llamadas ya aquí del público, sus consultas al 251-9422-467-4499. Exitosa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señora? Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Mire, muy atenta escuchando lo que está diciendo el doctor. Y en todo caso, ¿qué se podría hacer, no? Porque mire, si bien ha dicho, le escuché que dijo que hasta los adolescentes ya pueden estar padeciendo de esta patología o desarrollándolo a la hora que suben a los buses, ¿no? Que buscan mayormente estos medios de acumulación de gente. ¿Cómo ver los padres en nuestros hijos? Porque si bien es cierto, cuando son adultos, ya son adultos, desarrollan esa patología, como lo vuelvo a repetir, o buscan los medios donde poder hacer sus cosas, ¿no? Que ellos tienen esa enfermedad. Como es una enfermedad, ya ¿cómo podría uno combatir o qué hacer en esos momentos? Al menos las madres, los padres que ahorita están escuchando con nuestros hijos jóvenes. No tengo hijos varones, tengo hijas mujeres, pero de todas maneras, ¿no? Porque algo se tiene que hacer desde jovencitos. ¿Qué hacer? ¿Cómo darnos cuenta
cómo saber que ya ellos de repente están desarrollando ya esta patología y qué hacer. Muy bien, señora, gracias. Gracias. Muy gentil por su consulta. Y ahí complemento con algo adicional, doctor. Hay algunos síntomas, de repente algunos signos que nos pueden poner en evidencia que esta persona puede estar padeciendo esta enfermedad, ¿no? Sí. Hay que recordar que la evolución sexual pasa por varias etapas. Si un niño es estimulado sexualmente en forma temprana, a través de repente del incesto o de un abuso sexual, la conducta de este niño ya puede comenzar a cambiar. Probablemente los juegos, los juguetes, los usa con una connotación sexual, ¿no? Luego de esto, de la infancia, viene un periodo de latencia entre los 8 a los 12 años, a partir de la cual la adolescencia se manifiesta, y en ese momento la actuación del próximo paciente froteurista va a ser de la búsqueda de este tipo de actividades. En ese momento ya no es fácilmente detectable, ¿no? Más bien sí, en la etapa previa a la adolescencia, a través del juego que estos niños tienen, ¿no? Una vez pasada la adolescencia ya no va a ser muy fácil, solamente el que uno se dé cuenta, y para eso sirven estos programas, para poder difundir que esto es una patología. Solamente en ese momento, cuando esta persona se dé cuenta de que es la única forma que tiene para poder excitarse sexualmente y vive esclavo de esto, eso es lo que debe de alguna manera impulsar a esta persona a buscar ayuda. Ya, ¿un froteurista puede disimular la enfermedad? Perfectamente, ellos son los magos o sea, como dicen los muchachos, solapa nomás. Sí, efectivamente. Yeah. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscan, no ser descubiertos. La excitación sexual en ellos consiste en actuar sexualmente, pero de tal forma que no sean descubiertos, y en zonas en lugares donde podrían ser descubiertos, como un ómnibus. Usan su inteligencia. Claro, por supuesto. Que la tienen, por supuesto. Indudablemente. Y además, ¿no? Ellos lo que buscan es no ser descubiertos. Por eso el confrontarlo abiertamente, ¿no? Dándole la cara al tipo, ¿no? Que está haciendo un gesto de este tipo, es una forma adecuada, ¿no? De desenmascararlos. Vamos con otra comunicación exitosa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Buenos días, sí, mire, tuve oportunidad un mes por la avenida Washington. Ya. Iba caminando y se acercó un señor con un abrigo, hasta largo el abrigo, ¿no? Y me preguntó la hora. Entonces le di la hora y seguí, ¿no? 1 o 2 pasos, y venía una señora atrás que comenzó a gritar. Entonces, ¿qué sucedía? Que este señor estaba desnudo, solamente el abrigo le servía, y era era su placer, ¿no? Ese señor es un enfermo. Entonces yo no sé cómo se llama, que... Exhibicionista, ¿no? Es exhibicionista, pues, ¿no? Pero es grave, ¿no? Es grave lo que está sucediendo, ¿no? Porque para mí deben seguir un tratamiento, ¿no? Eso es una de las soluciones. No sé qué opinará el doctor. Muy bien, vamos a pedirle entonces su opinión, doctor. Sí, efectivamente, es un exhibicionismo lo que está mencionando el radioescucha. En este caso, en esta patología, el placer sexual se obtiene a través de la exhibición de los genitales. Ahora, esto no es exclusivo de los varones, por si acaso. También hay mujeres exhibicionistas, en mucha menor proporción, pero la existe. Eso también les brinda satisfacción. Claro. A ellos. Claro que sí. No. Muy bien. Y estos, creo que no hay demasiados casos registrados en nuestra capital, ¿o? Probablemente no. Lo que no haya es denuncias de esto, ¿no? Pero que hay a cada momento, Muy bien. Vamos con otra comunicación. Son las 11:26, 11:26, pero creo que en algo se puede coincidir, doctor, es que generalmente esta otra patología del froteurismo se presenta en la mayoría de casos entre adolescentes y jóvenes, ¿no? En la mayoría. Efectivamente. Otra comunicación exitosa. Buenos días. Buenos días, señor. Yo estoy llamando para opinar. Sí, señor, dígame. Esto viene claro desde los colegios, porque mira, en el colegio, ahora el profesor ya no puede llamar a atención o reñir a los alumnos. Cuando le riñe algo que no ha hecho tarea, se queja a su padre, el padre va al día siguiente, se queja al director, ¿no? Y se le sacan al profesor.
Entonces los alumnos ya no estudian, ya no quieren estudiar, no están pensando en eso, mirar revistas. Yo creo que falta de eso. Ahora debe haber siempre una avenida, una orientación, pero no, en el colegio ya no le puede dar venir, señor. Así nos dice el profesor. Si yo le voy a venir a tu hijo, lo va a corregirlo, ustedes van a quejar, me van a sacar. Mejor él, si puede, estudia, si no quiere, no estudia. Así. Ahora yo veo también de trata de personas. Por ejemplo, los niños no dejan trabajar. Los niños deberían trabajar, señor, porque, mira, antes cuando trabajaban los niños salían buenos choferes, no había tanto accidente. Trabajaban buenos mecánicos, salían. Ahora nadie quiere trabajar, no dejan trabajar. Esa es la causa, que ellos están ocupados solamente en ese problema, ¿no? Esa sería mi opinión, señor. Bien, correcto, ¿no? Sobre esa última parte, bueno, el tema es que los niños están para que estudien, se diviertan y puedan ir desarrollando sus propias capacidades, pero eso de obligarlos a trabajar y de que por eso tenemos este tipo de problemas ahora, no creo yo que tenga una vinculación, un hecho con el otro. Ahora, en la primera parte, recojo el comentario, doctor, de la experiencia es de que a veces los muchachos, palomillas, por lo general, pues a veces meten la mano o tienen actitudes sexuales entre los propios varones o entre las propias damas también. ¿Ese tipo de comportamiento, si es repetitivo, puede convertir a alguien en un froteurista? No, para nada. El froteurista debe tener un antecedente previo sexual, donde un trauma, ha habido, ¿no? claro, un trauma sexual donde se ha estimulado la sexualidad de esta persona, ¿no? Por otra parte, suelen provenir de hogares disfuncionales en donde el abuso físico o psicológico es muy frecuente, ¿no? Algunos teóricos hablan de que esta patología es una patología del cortejo, ¿no? Usted sabe, ¿no? Para cortejar a una mujer y viceversa, hay toda una serie de etapas: ver, aproximarse amistosamente, tocar y finalmente copular, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre en un cortejo. En los froteuristas, ¿no?, el individuo va de frente a tocar, ¿no? Y se salta todas las otras formas, todas las otras conductas que buscan el cortejo. Ahora, ¿estas personas tienen parejas, sean hombres o mujeres? Habitualmente no. Habitualmente están solos. En algunos casos tienen parejas, ¿no? Están casados, inclusive. O sea, por lo general son solitarios. No necesariamente, pero puede haber, y eso puede ayudar inclusive al tratamiento, el que tenga pareja. Ajá, correcto. Bien, vamos con otra comunicación. Radio Exitosa, buenos días. ¿Aló? Buenos días, señor. ¿De qué parte nos llama? Buenos días, le llamo de Pisco. Una propuesta, una participación. Le escuchamos. Mire, respecto a que a nadie le va a gustar que un mañoso, digamos, esté masturbándose, tratando de rozar a una hija, a una hermana, etcétera. Yo creo que después, cuando hacen este tipo de denuncias las mujeres, parece una mentira. La policía o de repente en el Poder Judicial, las penas serán mínimas de repente. Es decir, que después seguramente al término del medio año, sí, ya otra vez están en la calle. Yo no sé en la parte legal si hay penas severas para estos mañosos, y también por más que los médicos los sanen, ¿no?, de repente quedan iguales. ¿Cómo sería eso? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, el asunto es delicado desde el punto de vista judicial. El juez, en estos casos, identificada la patología, manda al paciente a tratamiento. Pero en muchos casos hay resistencia de estas personas a ser considerados pacientes. Ellos mismos no se consideran que son anormales. Y las posibilidades de recaída son muy altas. La única forma de poder conseguir que estas personas sigan un tratamiento es a través de la autoridad ejercida por el juez, que obliga a un seguimiento continuo de estas personas o a trabajos comunitarios, como se hace en otros países, ¿no?, o a penas ya fiduciarias en este caso, ¿no? O sea, una indemnización que se le debe dar a quien ha sido sometido a una frotación. Para terminar, doctor, algunas recomendaciones entonces finales. Bueno, la recomendación sería primeramente difundir esto, ¿no?, para que las personas que están afectadas por esta patología busquen ayuda y reconozcan que que están enfermos. Por otra parte, para quienes sufren de este tipo de
de ataques, ¿no? No tener temor, ¿no? Buscar denunciar, buscar confrontar a la persona, no agredirla. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, porque si se agrede y no se dice nada, se está aceptando de alguna forma la conducta frotadora, ¿no? Y además tiene que haber una sensibilización por parte del público para actuar conjuntamente con la denuncia que hace una persona de algún acosador, de algún frotador, para que no se sienta esta persona sola en el enfrentamiento a esto. Muy bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy gentil. A ustedes, muchas gracias. Bien, ha sido entonces el doctor Guillermo Lat, él es psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, aquí en Radio Exitosa. Vamos a la pausa, volvemos.